Sin duda el mundo no sería el mismo de no existir al menos un dispositivo para medir o representar el paso del tiempo. Una tarea nada sencilla que ha tomado miles de años y numerosos intentos. La evolución de los relojes es una historia fascinante de innovación tecnológica. Desde los primeros intentos por medir el tiempo hasta los sofisticados dispositivos que existen en la actualidad, la función del reloj se ha adaptado más allá de su tradicional versión de pared o de pulsera. A diferencia de la antigüedad, la capacidad para medir el tiempo se ha estandarizado significativamente, al grado de que hoy en día podemos consultar la hora casi en cualquier artículo electrónico, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles o incluso electrodomésticos, por mencionar algunos ejemplos. Pero lo más sorprendente es la manera en que logramos incorporar y entender el concepto del tiempo, a pesar de no ser un fenómeno que percibamos de forma directa mediante los sentidos, excepto la vista. Gracias a ella notamos los indicios de su presencia mediante los cambios que experimentan las cosas y el entorno. Sin embargo, tomar conciencia al respecto no resultó algo inmediato. En realidad, entender el tiempo como una magnitud que se puede medir y estructurar fue un proceso gradual que involucró varias etapas conforme el hombre avanzaba en sus observaciones del mundo natural y sus necesidades de organización incrementaban. Por ejemplo, cuando se empezó a cultivar la tierra, fue un momento en el cual se volvió necesario tratar de interpretar el tiempo, lo que impulsó la curiosidad de algunas personas para comenzar a plantear ideas al respecto. Definir qué es el tiempo a profundidad resulta sumamente complejo. Sabemos que es uno de los elementos fundamentales con los que interactuamos en el mundo, pero su naturaleza exacta ha sido objeto de debate filosófico, científico y metafísico a lo largo de la historia. Aunque sin entrar en complicaciones, podríamos entenderlo como una dimensión en la que se ordenan los eventos, permitiendo secuenciarlos como momentos pasados, presentes y futuros, que además permite a las personas tener una mejor organización, tanto a nivel individual como colectivo, establecer plazos y seguir rutinas. Ahora, hablando puntualmente del reloj, y nunca mejor dicho, este fue diseñado para medir, indicar y registrar el paso del tiempo, brindando una forma de representarlo y gestionarlo de manera tangible, dividiéndolo en unidades como horas, minutos y segundos. No hay como tal un inventor único del reloj, ya que la medición del tiempo evolucionó a través de diversas culturas y diferentes tecnologías. Aunque en Europa los primeros relojes mecánicos aparecieron en monasterios en el siglo XIII, aún así no se le atribuye el mérito a una sola persona. Veamos del más antiguo al más reciente estos dispositivos cuya creación precedió al desarrollo de la tecnología con la que contamos en la actualidad, aunque hay uno en particular que funciona de forma muy curiosa, pero de ese hablaremos al final del video. Profundamente relacionado con observar el movimiento del sol y la necesidad humana por organizar sus actividades diarias de acuerdo a la luz del día, el reloj de sol tiene su origen en las primeras civilizaciones, alrededor del 3500 a.C. en Egipto y Mesopotamia. Uno de los primeros diseños consistía en una vara vertical llamada gnomon, colocada en el suelo o en una superficie plana. A medida que el sol se movía, la sombra proyectada por la vara se deslizaba y se podía ver la longitud y posición de esta para estimar la hora. En la mañana la sombra es más larga y al mediodía la sombra es la más corta, ya que el sol está en su punto más alto. Los griegos y los romanos perfeccionaron el concepto utilizando una estructura más sofisticada en la que el gnomon se une con una base circular o cuadrada, marcada con líneas que indicaban las horas del día. Las marcas en la base del reloj se calculaban según las diferentes posiciones del sol. Estas marcas pueden ser fijas o ajustables según la época del año, ya que la sombra del gnomon no sigue una trayectoria uniforme debido a la inclinación del eje terrestre. Este principio de funcionamiento fue utilizado en varias partes del mundo, pero adaptado a las condiciones del lugar. Incluso existen los relojes de sol ecuatoriales donde el gnomon se inclina en paralelo al eje de la Tierra, lo cual permite que este funcione de manera precisa en cualquier latitud siempre y cuando se ajuste correctamente. Una variante poco conocida llamada carátula de columna funciona bajo el mismo principio, con la diferencia de que una columna hace el papel del gnomon y parte de su propósito es cumplir una función decorativa a modo de monumento, por lo que comúnmente se ubicaban en espacios públicos o jardines. También conocido como clepsidra, del griego que significa robo de agua, el reloj de agua es uno de los dispositivos más antiguos utilizados para medir el tiempo. Se originó en el antiguo Egipto alrededor del 1500 a.C. o incluso antes. Los egipcios lo utilizaban en la navegación para medir el tiempo en intervalos regulares y estimar la velocidad de los barcos, sobre todo en travesías nocturnas cuando los relojes solares no podían usarse. Los griegos y romanos lo perfeccionaron haciéndolo más preciso y útil en diferentes actividades. Por ejemplo, en el ámbito judicial se usaba en tribunales romanos mientras cada persona hablaba. Esto regulaba la duración de los discursos, garantizando a todos la misma cantidad de tiempo. También fue utilizado para medir la duración de observaciones astronómicas. Tuvo presencia en China, la India y otras culturas antiguas. Por ejemplo, en China se usaba en los monasterios para contar el tiempo de oración. Este reloj se basa en el principio de que el agua fluye de manera constante cuando sale de un recipiente. Sin embargo, el flujo no siempre se comportaba así, especialmente si la temperatura o calidad del agua cambiaban, además de que la acumulación de sedimentos o impurezas también podía afectar. Considerando que solo funcionaba si había agua disponible, esto lo volvía obsoleto bajo algunas circunstancias. Además, para medir
medir grandes cantidades de tiempo, los relojes podían ser enormes y poco prácticos. El diseño básico consistía en un recipiente con marcas al interior, del cual se vaciaba el agua por un pequeño orificio en la parte inferior, fluyendo en teoría a una tasa constante y permitiendo medir el tiempo en función del volumen derramado, principalmente a intervalos con duraciones de minutos u horas. Otro fue el clepsidra de recipiente doble, uno lleno y otro vacío conectados por un conducto. El tiempo se medía observando cuánta agua pasaba del recipiente superior al inferior. Para mayor precisión, algunos relojes de agua tenían mecanismos que regulaban la velocidad del flujo como válvulas o sistemas de presión. No se sabe con certeza, pero se cree que el reloj de arena se inventó en el antiguo Egipto o en Mesopotamia. Egipcios y griegos desarrollaron sistemas como el clepsidra, pero este reloj apareció más tarde, cuando las civilizaciones entendieron mejor la gravedad y necesitaron una forma más precisa de medir el tiempo. En la Edad Media también se usó en barcos, ya que no dependía de las condiciones meteorológicas como los relojes solares o de agua. Tiempo después, también en la navegación sirvió para poder calcular longitudes en alta mar. Consistía en dos frascos de vidrio o madera conectados por un estrecho conducto. Cuando se volteaba el reloj, la arena comenzaba a caer de un recipiente a otro. La velocidad con la que fluye depende de varios factores, como el tamaño de la abertura, la densidad de la arena, la forma de los vasos y la cantidad de esta. Conforme pasaron los siglos, mejoraron su precisión y durabilidad. En algunos diseños más avanzados agregaron mecanismos para hacer que la arena fluyera más lento, evitando que se acumulara en el tubo, mejorando la fiabilidad. En algunos se llegó a utilizar líquido, pero la arena era preferida por su consistencia y fácil manejo. Aunque eran útiles para medir el tiempo en intervalos cortos como minutos u horas, no eran tan precisos como otros dispositivos que se desarrollaron más tarde, por ejemplo los relojes mecánicos. A pesar de las mejoras, la arena no siempre fluía de forma constante, debido a la humedad o impurezas, lo que afectaba su precisión. Este reloj no solo fue una herramienta práctica, se ha usado como metáfora en la literatura, el arte y la filosofía, simbolizando tanto la mortalidad como el paso inevitable del tiempo. Su desarrollo refleja la evolución del pensamiento humano sobre cómo cuantificar el paso de los momentos. Aunque hoy en día se ha visto reemplazado por tecnologías modernas, sigue siendo un hermoso ejemplo de ingeniería primitiva. En la historia de la medición precisa del tiempo, uno de los dispositivos más importantes cuyo origen y funcionamiento están muy conectados al estudio del movimiento oscilatorio y los principios de la mecánica es el reloj de péndulo. Durante el siglo XVI y principios del XVII, los estudios sobre la dinámica de los cuerpos comenzaron a avanzar con mayor rapidez, específicamente el movimiento pendular, el cual se basa en el cambio de posición de un objeto suspendido respecto de un punto fijo, que oscila a modo de vaivén debido a la gravedad. En 1656, el científico y matemático neerlandés Christian Huygens, inspirado por este tipo de movimiento, se dio cuenta de que un péndulo, si tenía una longitud constante, podía oscilar con un periodo regular, es decir, a un tiempo constante. Antes de esta invención, los relojes mecánicos eran inexactos, especialmente para medir fracciones de segundos. Al introducir el péndulo en un reloj, Huygens logró una precisión mucho mayor en la medición del tiempo y marcó el comienzo de una nueva era en la relojería. Tras esta invención, otros científicos y relojeros perfeccionaron su diseño haciéndolo más preciso y resistente. En el siglo XVIII, el reloj de péndulo se convirtió en el estándar de medición del tiempo, especialmente para las investigaciones científicas y astronómicas. Un péndulo consta de un peso llamado bob, conectado a una cuerda o barra que cuelga de un punto fijo. La longitud del péndulo determina el tiempo que tardará en completar un ciclo de oscilación. Por lo tanto, entre más largo sea el péndulo, mayor duración tendrá su ciclo. El mecanismo del reloj está diseñado para liberar energía de manera constante al péndulo, lo que permite que actúe como un regulador de la velocidad. De esta forma, cada oscilación del péndulo marca un intervalo de tiempo bastante preciso, lo cual lo convierte en uno de los dispositivos más confiables para medir el tiempo. Tras hablar del origen y funcionamiento de estos inventos, es complicado pensar en alguna actividad o ámbito donde se haya desempeñado el ser humano y no intervenga el factor tiempo. Ya sea en cuanto a desarrollo tecnológico, social o cultural, ninguno de ellos queda exento a los efectos de su paso. Imagina dónde estaríamos ahora a nivel tecnológico si estos dispositivos jamás hubiesen existido, o alguno hubiera sido diferente. Quizá nuestros avances superarían por mucho los que tenemos ahora, o tal vez aún no definiríamos una referencia global para medir el tiempo, que nos brindara un nivel de organización eficiente. Ahora hablemos del invento que mencioné antes en el video, el cual por estar al final rompe con el orden de más antiguo al más reciente, puesto que surgió antes que el reloj de péndulo, pero quise guardarlo para el cierre debido a su sorprendente diseño y principio de funcionamiento, el cual es una apuesta inteligente para su época y un ejemplo valioso de cómo la creatividad y la ingeniería han evolucionado a lo largo de los años. Aunque no es de los dispositivos más conocidos, el reloj linterna es un tipo de reloj primitivo que funcionaba eficazmente, proporcionando tanto iluminación como la capacidad de medir el tiempo. Tuvo su origen en la Edad Media y principios de la era moderna, especialmente durante los siglos XVII y XVIII, cuando la humanidad empezaba a experimentar con diferentes fuentes de iluminación y relojes mecánicos. En aquel tiempo predominaban los relojes solares, los cuales únicamente podían usarse durante el día. Por ello, las personas comenzaron a buscar soluciones que permitieran medir el tiempo durante la noche. La solución que se presentó en algunos lugares fueron estos dispositivos
dispositivos de doble función. Su diseño consistía en una estructura de metal o madera con una fuente de luz en la parte superior unida a un sistema mecánico. Algunas utilizaban uno de tipo peso y polea, que al encenderse la vela o lámpara el peso se liberaba lentamente debido al consumo de la cera o el aceite, lo que movía un mecanismo para contar las horas. De esta forma se podía medir el tiempo de manera aproximada. En otros modelos se usaba un resorte o un sistema de caída para controlar el paso del tiempo. A medida que este transcurría, el sistema de relojería hacía que el mecanismo avanzara a una tasa constante. En algunos diseños de reloj linterna, a veces incluían marcas horarias en la estructura que permitían ver la cantidad de tiempo transcurrido. Por ejemplo, cada vez que la llama de la vela bajaba a un cierto nivel, la proyección de la luz alcanzaba un indicador. Algunos dispositivos también incorporaban una pequeña campana o timbre que sonaba cada cierto tiempo como una forma de alertar al usuario sobre el paso de las horas. Con el desarrollo de relojes mecánicos más precisos y la invención de fuentes de luz más eficientes, los relojes linterna fueron perdiendo popularidad. La llegada de relojes portátiles y la introducción de la electricidad en los hogares eliminó en gran parte la necesidad de este tipo de dispositivos. El reloj linterna representa una curiosa y funcional solución a la necesidad de medir el tiempo mientras se mantenía una fuente de luz durante la noche. Este dispositivo, aunque ya no es común en la actualidad, desempeñó un papel importante en épocas pasadas, fusionando la tecnología de la relojería con la de la iluminación en una época en la que ambos eran fundamentales para la vida diaria. En la actualidad existen alternativas para medir el tiempo mucho más eficientes y precisas que las mostradas en este video, como reloj atómico, por ejemplo. Incluso sabemos de la existencia de otros artefactos antiguos que probablemente también tuvieron una función asociada a la medición del tiempo, como el mecanismo de anticitera. Es interesante pensar en qué nivel de importancia tiene el reloj con respecto a otros inventos que ha creado la humanidad a lo largo de la historia. Es difícil saberlo, aunque podríamos tener una idea simplemente imaginando cómo sería un día de tu vida en el que nadie pudiera saber qué hora es. Gracias por llegar hasta aquí. Si te pareció interesante, no olvides dejar tu like, comentar qué invento no conocías y suscribirte activando la campana de notificaciones para que no te pierdas las novedades del canal. Nos vemos en el siguiente video.